4 personas. 4 historias. 4 pensamientos. 4 experiencias distintas. Caminos que se cruzan y convergen en este espacio para llegar a ti, para cuestionar, para entender y sobre todo para crecer juntos. Bienvenidos. ¿Quién nos enseña a ser hombres? ¿O dónde aprendemos a ser hombres? Desde niños escuchamos expresiones como tienes que comportarte como hombre, tienes que ser valiente como hombre, los hombres no lloran, y así como estas, muchísimas expresiones más. Pero ¿quién dicta estas reglas y por qué tiene que ser así? En el episodio de hoy contamos con nuestro primer invitado, nuestro podcast de Cables Cruzados. Les platico un poquito acerca de él. Él es psicólogo, titulado por el Instituto Politécnico Nacional, con especialidad en psicoterapia psicoanalítica. Cuenta con cerca de 15 años de experiencia en capital humano, desarrollo organizacional, trabajando con instituciones públicas y de seguridad, y tiene 10 años como terapeuta, y desde el 2021 trabaja con temas de masculinidades y hombres que ejercen violencia en ese proceso de reeducación. Damos la bienvenida a Armando Arribillaga. Tenía miedo de equivocarme con el apellido. Bienvenido, Armando. Bienvenido, Armando. Bienvenido a Cables Cruzados. Bienvenido. Podcast. Y pues bueno, a ustedes ya conocen a mis amigos, a mis hermanos, a mis compañeros de cada edición, a Jordan, Juan Pablo y el buen Ernesto. Pues, ¿qué les parece si entramos en materia justamente con esta pregunta, ¿no? Armando, en tu experiencia, todos estos cuestionamientos de qué implica ser un hombre, ¿no? O cuál es la imagen que debe tener un hombre y cuál es esa construcción social con la que muchos de nosotros crecimos. Creo que es un concepto bien interesante, bien amplio el definir el hombre, ¿no? Porque justamente estamos en función de, en primera instancia, de la familia, ¿no? Y esa familia de su familia. Y entonces el concepto lo creamos desde quién sabe cuándo, ¿no? Y en función siempre desde un lugar de poder, que eso es algo fundamental, creo yo, para definir la hombría, la masculinidad, que es quién puso esas reglas, quién puso esas normas, hombres, varones, ¿no? Y a partir de ahí es donde nos permite tener estas libertades que eso parecían al inicio, pero que hoy en día creo que es lo que está pesando más, ¿no? A los hombres actuales. ¿Cómo hago para que todo eso que me dijeron que debo ser siga haciéndolo o realmente eso no tiene que ver conmigo, ¿no? Y justamente en este cuestionamiento, ¿no? Porque lo sabemos, lo hemos platicado por acá, que a veces personas crecen en familias tradicionales que les dicen que ser hombre, el ser hombre es ser macho, ser alguien que no llora, que no expresa su sentir. ¿Cómo cuestionarse o de qué manera podemos promover estos cuestionamientos para saber que el ser hombre también es ser sensible, ¿no? Yo creo que tiene también mucho que ver con estos pares, con quién me relaciono, ¿no? Puede que si venga de esta familia, como dices tú, súper tradicional, que tiene estos valores o estos paradigmas de cómo debo de ser, y que a lo mejor mi papá y mi abuelo son, pero cuando salgo y descubro que hay otras familias, otras maneras de ser hombre, en la escuela, en el trabajo, y vas cuestionando eso, ¿no? Pero él también es hombre y es diferente, o su formación es distinta a la mía, o veo que él sí llora, o veo que él sí estudió algo que en mi casa no estaba permitido. Creo que es una parte un tanto revolucionaria el cuestionar, porque además no tienes que pelearte con tu familia porque te dijeron una manera, ¿no? Es simplemente bueno, esa fue una de las maneras, y que hoy en día entendemos eso, ¿no? Que ser hombre es muchísimo más allá de lo que vi o lo que me dijeron, pero también es en función de, puede que algo de eso, por más tradicionalista que sea, me sirve y me permite funcionar allá afuera, ¿no? Ahora, volviendo a la pregunta o sea, hay de toda la variedad de la vida, hay un estereotipo o el superhombre o lo que es correcto en la definición de lo que es ser hombre, o todos somos lo que queremos ser. Yo creo que
Al menos personalmente, ¿no? Yo me iría más hacia la segunda parte, en donde cuántas maneras de ser hombre hay, pues cuántos hombres o personas que se identifiquen con la parte masculina hay, ¿no? Claro que está esta línea un tanto hegemónica que es como la mayoría de los hombres son de determinada manera, ¿no? O la mayoría de Ujú. los hombres se les crió, se les educó para ser de determinada manera. Eso puede que sí sea, incluso también a nivel cultural, o lo que decíamos hace un momento, en donde no es lo mismo ser un hombre en Yucatán, que ser un hombre en Monterrey, que ser un hombre en Japón, que ser un hombre de los 50 o de los 20, porque eso es un constructo que va cambiando a lo largo del tiempo, de la cultura, de la ciudad en la que estoy, de la posición económica en la que me encuentro. Creo que el concepto está permeado por un montón de cosas, ¿no? Armando, hace unos días nos dimos a la tarea Sí. de salir a la calle, ahí Ernesto y Jordan, para entrevistar a algunos hombres que nos encontramos ahí por Paseo Montejo, para los que ubican Paseo Montejo aquí en Mérida. Y pues una de las preguntas que les hacíamos era que si encontraban alguna diferencia entre el ser hombre de hace 30 años 30 años, sí. con lo que es el ser hombre en la actualidad. En tu experiencia, ¿crees que este concepto de ser hombre ha cambiado con el tiempo? Sí, por supuesto. Estoy pensando 30 años, de pronto pienso como en los 70, pero no. Fue hace poco. Ya, eso ya sí, ya No, hace fue hace 50 años, cabrón. Hace 30 años. Realmente, no, o sea, ya estaba mal. Creo que está muy en función de muchas cosas. En estos 30 años hay un avance tecnológico increíble, el uso de redes sociales, el uso de dispositivos móviles también te da el derecho y la oportunidad de un montón de información que a lo mejor antes no había o no tenías acceso tan fácil. Esta parte de decir, bueno, a través de la red veo un montón de hombres y lo que decía ahorita de los hombres de Monterrey, de Japón, los veo ahí. O sea, basta con que entre a Instagram y están todos los tipos de hombres que hay. Y antes no, antes era como que lo que veo en mi comunidad o lo que veo en donde estoy desarrollándome. Y eso es lo que hoy en día creo que te da este chance o esta oportunidad de decir, hay otras maneras, hay más apertura, tal vez en algunos puntos, ahorita a lo mejor hablamos como de falsa Ujú. apertura, pero sí creo que es muy, muy distinto porque además antes estaba muy en función de el qué dirán, el mantener una imagen, ¿no? Cuando veíamos la línea de tema y de cómo llevar este episodio, hay una pregunta de ¿quién te enseñó a ser hombre? Ujú. Si no estoy mal, ¿verdad? Y yo me puse a pensar en el día y digo, yo creo que más que me enseñen, eh, me fui identificando como tal. Eh, y definitivamente hay una parte que te abraza, que es la cultura local, eh, lo que es el entorno familiar, las circunstancias en las que uno se mueve. Definitivamente eso influye mucho, ¿no? Eh, y para mí hay un asunto muy significativo que es lo que tú vas creando en ti y qué vas afirmando en ti. Definitivamente requieres de que haya personas que te quieran y que te cuiden. Y esto va para hombre y mujer, ¿sí? O cualquier ser humano. Creo que la identificación de mi ser hombre se lo agradezco, se lo atribuyo ciertamente a mis padres, ¿sí? A mi entorno familiar, al esquema de construcción en mi vida, digamos, escolar, que a fin de cuentas en la infancia o los primeros años de vida y convivencia, pues ahí es donde se dan más, ¿no? Las interacciones, ¿no? Y vas agarrando ciertos modelitos, ¿no? Y de allá vas haciendo también tu esquema de varón, ¿no? Ahora bien, creo que también con el paso del tiempo, como bien dices, Armando, se crean muchas expectativas y en ocasiones también falsas máscaras. Ya ni siquiera quiero decir imágenes,
máscaras que están difusas y que no tienen forma, ¿sí? Desde el hombre que tiene ciertos modales y que lamentablemente hay gente que acribilla, ¿sí? O que lacera el comportamiento o la forma de hablar de alguien. El tono de voz, si cruza la pierna, que si guiña un ojo. O sea, ya me voy con cosas más simples al famoso se vale llorar, ¿no? Ujú, ujú. De que si puedes llorar o no, que si el hombre debe llorar o no. A fin de cuentas, yo la sensibilidad la tengo y afortunadamente digamos, en mi entorno, tuve la oportunidad de expresar la parte de sentimiento, ¿sí? Y de emoción. Pero también entiendo que hay quienes no. Eh, ¿Cómo crees tú que hoy se autoafirma una persona? ¿Cómo consideras, a partir de tu experiencia, verdad? Y también que tú eres persona, ¿no? Y también tienes una historia, porque una cosa me da el estudio, la ciencia, y está lo que construye Armando Sí, para mi sí. vivencia, ¿no? Ajá, tu vivencia y lo que en carne propia sudas, vibras, lloras, ¿sí? Eh, Armando, ¿cómo se identifica como varón en una sociedad como la de hoy? Uy, qué fuerte. Así nos vamos poniendo Sí, fuertes. Nadie me informó sobre esto. Pues es que hay que disparar con... Creo que son dos puntos como muy importantes que además convergen, ¿no? O sea, la primera parte que decías de cómo se va formando y que va en función a la segunda. Hay un autor que no me gusta mucho pensar en autores porque que les voy a decir al final terminó siendo funado, ¿no? Pero es un cuate que fue pionero en este tema. No sé, es Michael Kimmel, que tiene un libro que se llama Hombres Masculinos y que abarca todo esto que tú mencionabas en la primera parte, en donde, independientemente de la parte de la orientación sexual, o sea, eso él lo pone a un lado y habla de ademanes, de modales, de tono de voz, y cómo eso de una u otra manera repercute en esta idea o en esta concepción que tenemos de qué es ser masculino. Me acordé de él porque lo que dijiste de cruzar la pierna, que es de lo primero que él Sí. menciona, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que, bueno, no se ve en la cámara, ¿no? Pero yo me acuerdo mucho que mi papá se sentaba muy, Ajá. o sea, cruzando la Con la pierna, pierna pero caída. Sí, claro. Y mis tíos por parte de mi mamá siempre hablaban de eso. O sea, siempre era como, "Ay, es que Armando ve cómo se siente y no sé qué". Y aparte mi papá fumaba y cuando fumaba igual como que mi papá era español. Ok. Y entonces para su cultura era algo como Normal. normal. Muy normal. Pero Sí. para mis tíos sí era como de este cuate. Y les hacía mucho ruido un ademán que mi papá jamás había considerado en su vida, ¿no? Claro. Y creo que hace mucho sentido también en esta parte en donde, bueno, ahora en mi vivencia, que te la voy a hablar como de dos lugares, como terapeuta, pero que dentro de mi marco terapéutico me di cuenta que me estaba pasando mucho a mí, que curiosamente a mí al consultorio llegó, o siguen llegando, hombres homosexuales que no tienen tanto tema con ser gay, pero sí con no ser masculino. Ok. Y ese es un tema dentro de la comunidad gay que ocurre mucho. Puedo serlo y muchos me han dicho, ¿no? O sea, mi familia me acepta siempre y cuando, y ese siempre y cuando va acompañado de, puede ser gay, pero no puede ser amanerado. O puede ser de determinada manera, pero... Y yo nunca lo había como pensado ni nada. Y después me di cuenta y dije, bueno, ¿y qué pasa conmigo? O sea, con esta manera de sentarse, con esta manera de hablar, con esta manera de cosas que yo no hago como hombre y otras que sí. Y fue como ir descubriendo el, bueno, ¿será que soy menos hombre? Porque, por ejemplo, soy muy malo jugando fútbol. O sea, tengo dos piernas izquierdas. O sea, O a veces O no- ni o- siquiera te interesa el fútbol. Sí, o sea, sí. Sí, claro. Porque también que no desarrollo músculo, ¿no? ujú, O sea, ¿cuánta angustia hay por el tema del gimnasio? ¿No? Que si no tengo determinada caja torácica y el dorso se me ve de tal manera y si el abdomen del famoso lavadero. claro. O sea, el estereotipo del varón definitivamente yo creo que es una carga. Es una carga para el hombre en sí y para el ser humano también, hablando de manera global, porque yo voy por cualquier calle
Y si veo anuncios de ropa para mujer, definitivamente yo no veo, yo solamente veo, o tal vez el 95% es de un estereotipo de mujer, como también pasa en el varón, ¿sí? Entonces, ciertamente hay muchas cosas que se dan de manera muy, muy significativa, ¿no? Eh, Nos contaba Jordan en uno de los episodios de no seas sensible porque te va a ir mal, ¿no? No te enamores porque Claro. te van a lastimar. Y esas son creencias que pesan, ¿no? Y claro, ha hecho un ejercicio y se ha ido liberando y creciendo en ese aspecto. Pero la realidad es que pesa mucho el estereotipo y obviamente la expectativa. ¿Qué Mm. expectativa consideras que hoy, o cuáles, tal vez citar algunas, consideras que sean las que tienen mayor peso para el varón, para el hombre o el hombre masculino, ¿no? Creo que hoy en día ha cambiado en donde esta parte de el feo, fuerte, formal, a lo mejor Ujú. ya no está tanto, pero en función de lo que decíamos al inicio de las redes sociales, de una de las expectativas más grandes creo que es, o que te puedo permitir muchas cosas, pero tienes que ser exitoso. Ok. ¿Sí? Entonces el hombre tiene, ¿cómo defino mi hombría o mi masculinidad? Porque soy más exitoso que él, porque gano más, porque tengo más lana, porque tengo mejor carro, porque tengo mejor puesto. Y es una, en esta parte, porque tengo más seguidores, porque... Mm. Y es descubrir está en función de lo que los otros creen de mí. Es como estar en una constante validación de lo que hacemos. ¿Y cómo esto crees que influya también en pues, la tasa de muerte que tenemos aquí en Yucatán y sobre todo la tasa de suicidio en hombres, que es bastante alta? ¿Qué tanto esta presión de la misma sociedad, de la familia, también de lo que decías, bien decías, de la misma escuela, de todo lo que es querer ser hombre o pertenecer, genera esa presión y que al final pues hace que lamentablemente esta tasa siga subiendo? Sí, porque ya se convierte en algo insostenible, ¿no? Esta tasa, hasta hace unos años que yo recuerdo, era el estado con más Sí, sí, suicidio sí. y el estado con suicidios de hombres, que es una Y cosa jóvenes. súper Ujú. alarmante, ¿no? Y antes Y decíamos, adolescentes también. por el tema de Sí, sí, alcohol, sí. y no nada más por eso, es porque es un estado caro para vivir, pero que no te da, o no a todos les da, esta oportunidad de mantener ese estatus de vivir. Y Edu, híjole, como si no lo logro, ya fallé de entrada como hombre, ya fallé Sí. como Claro. hijo, como proveedor, que es otra cosa importante en la masculinidad, ¿no? O sea, puedes hacer muchas cosas, pero tienes que proteger y proveer. Y cuando no está ocurriendo, viene esta crisis de, ¿y si no hago esas dos, de qué otra manera puedo identificarme, no? Wow. Y en este caso, por ejemplo, a ver si no me funan con... Sí, a ver si formulo bien Siempre y no te termino, pones de y no pechito. termino funado. En esto que mencionabas, ¿no? De ser el proveedor, de ser el que brinda seguridad y todo. El tema, por ejemplo, de las mujeres. La elección de las mujeres de una pareja eh, normalmente siempre va encaminado a esto que mencionabas, ¿no? A, oye, ¿quién es el que gana más? ¿Quién es el que se ve más exitoso? Si nosotros trabajamos como hombres haciendo nuestra parte de construir todo lo que, con lo que hemos crecido y demás, ¿no? Cuestionarnos y todo. ¿En qué momento este proceso también las mujeres tendrían que involucrarse en preguntarse cómo espero que sea un hombre, ¿no? Y creo que viene también en cómo hacer este concepto de pareja, en donde no estoy buscando qué me das, sino cómo podemos compartir. Ese creo que será como el primer gran cambio y para los dos, ¿no? Porque el hombre está buscando a quién le voy a dar y ella está buscando qué me van a dar. Y bueno, y si partimos de que pareja es qué tienes tú, qué tengo yo y qué podemos compartir, porque si no vamos a caer como en estas esposas tradicionales que están buscando nada más el estatus social, el marido que lo mantenga y que para él va a ser insostenible nuevamente y esa pareja va... ¿Cómo creamos el ecosistema? Perdóname. No, no, está adelante. ¿Cómo creamos el ecosistema que es social para que se formen, o sea, nuevas generaciones o nosotros mismos?
quizás familias saludables o hombres y mujeres saludables que podamos crear esas relaciones sanas? ¿Cómo empezamos nosotros? ¿Qué podemos hacer primero? Creo que lo que mencionas de la familia saludable es fundamental, ¿no? Y creo que va muy en función de dejar de poner expectativas propias en los otros. Llámese en los hijos para empezar, ¿no? Mi hijo no tiene que cubrir o cumplir estas expectativas laborales, familiares, escolares que yo no logré, ni mi hijo ni mi hija, ¿no? El soltar esa parte y decir, bueno, ¿cuál es tu camino en la vida? Y vamos a respetarlo y vamos a ver si por ahí se puede crear una nueva generación, ¿no? Importantísimo, ¿no? Ahí donde se empieza la familia. Oye, Wow. y incluso a mí ya me empiezan así como a catalogar en mi familia como el de la plática incómoda, ¿no? Es como que no tan agradable porque de repente empiezo a cuestionar, ¿no? En una ocasión escuchaba una charla familiar donde decían, oye, y no sé cómo se entienden como pareja, porque ella trabaja, le va bien y todo. Y él no tiene chamba o chambea desde su casa y él se encarga de la comida y todo. Y cuestionando como La de una manera perspectiva, tradicional, ajá, ¿no? Ajá. y yo les decía, ¿y qué tiene de malo? Decía, o sea, son felices, Claro. funciona, ¿dónde está el problema? Pero es que él es el hombre, él debería trabajar y yo, ¿funcionan? ¿Son felices? Pues creo que sí, pero entonces digo, ¿dónde está el problema? O sea, están creando un problema, le digo, donde no hay, ¿No? el problema es con ustedes, no con la pareja, le dije, porque la pareja es perfectamente feliz y ves cómo cuestionar este tipo de situaciones todavía causa incomodidad de, tú siempre tienes que llevar la contraria, siempre tienes que tener ideas raras, pero te das cuenta cómo en los núcleos familiares se va perpetuando esta idea, ¿no? ¿Qué tan arraigada está esta idea de lo que debe de ser Sí, el porque ahí hombre, en tu ¿no? ejemplo es, a ellos no les hace ruido y a ellos les funciona y a lo mejor ella es una mujer súper exitosa en su trabajo y tiene esta oportunidad de decir, bueno, tú quédate, tú haz la crianza, tú patérnalos y esa es la familia en la que le estamos viendo, pero ¿por qué él se está Ujú. quedando? ¿Por qué ella está yendo a trabajar? Y es romper eso que decíamos ahorita, esta parte de paradigma de la mujer cría, el hombre trabaja. Como que es un patrón, ¿no? Pero, Y es una creencia en el deber ser, pero ese deber ser se esfuma, digamos, para mí es un poco hasta ilógico. O sea, si yo les cuento mi experiencia, definitivamente yo caigo en el modelo que ahorita Juan Carlos platica, ¿no? En mi casa, yo soy el que me quedo. O sea, y yo he decidido también que la parte de laboral de mi parte la hago desde casa, que también para mí ha implicado mucho esfuerzo. O sea, tal vez yo puedo parecer como que muy normal, pero la realidad es que cambiar el formato de muchos años para mí, de vivir donde pues que sales y vas a un lugar determinado, etcétera, etcétera, regresas a tal hora y así, cambiar a partir de ser padre también fue una decisión mía, porque yo le estoy dando el lugar a mi esposa, porque ella hoy tiene un funcionamiento como persona, como profesional, de ir a un lugar y de estar trabajando en un determinado lugar, ¿no? Entonces, yo se lo atribuyo mucho al diálogo y a conocernos. Eh, definitivamente, el que hace la comida en casa soy yo. Sí, yo soy el cocinero de la casa. ¿Y si le sabes? Sí, Sí te definitivamente esfuerzas, ¿no? sí. Y no es que yo sea chef, no sigo recetas, es mi intuición, es mi gusto, pero también es algo que disfruto. O sea, no es una carga. Claro. ¿Dónde viene la carga de que sí a veces quiero ayuda, ¿no? Y de que podría ser un poquito más nivelado las ocasiones en que se hacen determinadas cosas, pero eso ya es intrahogar. Pero eso no acarrea una problemática que a la gente sí, por eso, digo, a determinadas personas sí, porque yo creo que debe de ser así, ¿no? Y así tendría que ser. Yo creo que tendríamos también que cambiar ese discurso de nuestra cabeza y de nuestras palabras. El deber ser, el tener que, ¿verdad? Oye, y en este momento en el que ustedes como pareja empiezan a pensar, tal vez es más conveniente que tú vayas, yo me quedo, y este diálogo que tuvieron, en algún momento a ti te pasó ¿y qué van a pensar? ¿Qué van a No, decir? no. eres libre, ¿no? Sí, Sí, claro. exactamente. En ningún momento me causó un conflicto.
Es más, tal vez yo esperaba esta modalidad. Y yo dije, ya quiero este tipo o esta modalidad, ¿no? De hacerlo en este formato. Pero no, y eso creo que también a mí me ha exigido crecer en muchas áreas, ¿sí? Me ha tocado aprender. Y a lo mejor a veces le huimos un poquito a eso. El status quo, Ujú, ujú. ¿verdad? Sí, Y este creo que es otro tema que se abre. ¿Cuál es el status quo en el que nos mantenemos y queremos proyectar y también la seguridad que nos provee un determinado estatus, ¿no? Y creo que ahí también cae este asunto del varón, la mujer, la relación, la familia, ¿no? Las novelas, las historias, las películas, totalmente. ¿no? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué nos dicen, ¿no? Estas historias. Pues esos modelos parece que no, y aunque lo veamos en un televisor, tienen un efecto en nosotros de Sí, alguna manera, totalmente, ¿no? porque además es cómo de una u otra manera nos educamos. Puede que me digan una cosa en casa, pero de que me lo digan a que lo haga, Ujú. sin embargo, lo que leo, lo que veo, lo que escucho, eso sí tiene un impacto directo, ¿no? Y están estos modelos de hace 30 años, como decían, en Oye, donde, sacando Donde cuentas, nadie estaba. yo no estaba tan chico, ¿eh? De hecho, Hace o 30 estas años. películas en donde antes el hombre o el héroe era de determinada manera. sí, macho, ¿no? Ajá, incluso El duro de vaquero matar. macho. Ajá, duro de O sea, matar, desde el justo ese nombre, ¿no? O ejemplo. sea, Sí. porque Sí, era sí, un sí. cuate parco que no habla, que Tosco. resuelve de manera brusca. Y de pronto hoy en Que es día ves violento, que ¿no? Hasta eso hay también. otros tipos de hombres que siguen siendo masculinos, pero que ya no son tan duros de matar, ¿no? Como que ya Ujú, hay ujú. otras ¿Tienes maneras. sensibilidad? Ujú. Y Oye, además no tienen miedo de mostrar esa sensibilidad. ahí está, ahí está. Pero ¿qué dice la biología? ¿Cómo biológicamente, cómo funciona el masculino y femenino en esos casos? Órale. ¿Cómo podría ser? O sea, biológicamente, el macho y la hembra, ambos pueden hacer ambas cosas en ambos extremos. Sí, biológicamente estamos adaptados Se a adapta, se ciertas. adapta. Hay algunas especies que hacen ciertas cosas, hay algunos que no, pero creo que poco tiene que ver la parte biológica en el aspecto del constructo de masculino, porque en las especies o en el ámbito animal no hay un perro más masculino que otro. O sea, hay machos y hembras, pero no hay este nivel de quién es más. O sea, hay una línea como del alfa, que es el que hay para Líder. un líder de Sí. manada, que es para sobrevivir. Pero la gran diferencia que también acá hay es que muchas veces el hombre está en función del poder y el perro no es, o sea, es Mm, como una cosa ahí como más. sí, sí, sí. No es para sobrevivir. Exacto. No necesitamos, al menos ahorita, no necesitamos como sobrevivir, ¿no? Alguien que nos Claro. proteja como tal. Entonces se puede usar la razón para nivelar ciertas cosas. Y me imagino que ya cuando estás en pareja igual depende de la personalidad, ¿no? ¿O no? Puede Por ejemplo, pasar. habría, digo, no sé, lo tiro así al ruedo para todos, ¿no? ¿Habría algún tema porque la protección y la sobrevivencia esté a cargo del sexo femenino? Yo creo que no Pues habría ahorita ningún tenemos una tema. mujer presidenta. O sea, el tema yo creo que es romper con esas ideas, ¿no? Que se crearon desde un constructo en el que los hombres decidían imponer las leyes tal cual. O sea, ¿quién escribe la Biblia? ¿A quién le dan ese poder, ¿no? Al hombre. Entonces, yo lo que te iba a preguntar es, en tus estudios, en tus investigaciones, en todo lo que has hecho, o sea, ¿cuál ha sido tu vivencia en pues en esta experiencia, ¿no? Y en este tema sobre todo tan importante, pero ¿qué podríamos hacer? O sea, con este panorama en el que nos encontramos, ¿cómo promover esta reflexión? Digo, yo valoro muchísimo que hoy tengamos por hoy este espacio que creo que no se abre mucho y sobre todo en un estado tan conservador y tradicional, pero ¿de qué manera podemos aportar como sociedad el cuestionarnos, ¿no? Estos patrones. Qué fuerte pregunta. Me hubieran dicho que tenía que hubieran avisado. estudiar. Hubiéramos ¿qué? mandado el... Perdón, que luego te iba a tirar las de Jordi Rosado, ¿no? Pero no queremos que Ay, llore tú por con el acá yo. alguien. Creo que una cosa fundamental acá a nivel hombre es soltar este miedo de
¿qué va a pasar si suelto el poder? ¿Qué va a pasar si desde esta parte de tengo miedo, tengo hambre, tengo frío? ¿A quién se lo voy a decir y cómo lo va a aceptar? Llámese pareja, llámese familia. Y a nivel local o a nivel cultural, creo que tiene que ver mucho también como esta libertad de, tú decías hace rato una parte de esta máscara. Esa máscara en algún momento va a caer Ujú. porque Ninguna se sostiene. te cansa, o sea, te cansa ser el fuerte, te cansa ser el macho, te cansa ser el que todo el tiempo está disponible. Entonces, el no tener miedo a, no te esperes a que se caiga, o sea, quítala tú y este soy yo. O sea, genuinamente soy este y también me canso, también necesito ayuda en casa, necesito que me eches la mano y ver qué ocurre cuando lo digo en voz alta, ¿no? Y ahorita, a ver si entendí bien tu pregunta. ¿Se puede compartir la supervivencia? No. Yo ¿O cómo prefería fue? que si les causaba, porque Jordan mencionaba, ¿no? Que en la parte biológica, Aspecto ¿no? biológico, ajá. Como que el hombre, el macho Ajá, alfa ajá. tiene que estar y todo, como que los roles, ¿no? Y el cuestionamiento era, tuvieran algún tema o les causaría conflicto y demás, si este papel protector, proveedor y demás lo desempeñara la mujer. Ah, ok, ya. Yo no. Bueno, o sea, A mí no. también. Definitivamente, en mi experiencia, es no. Y yo, para mí es un tema tan simple que yo sé que para muchos no. O sea, hay gente que le causa mucho conflicto el esquema de quién se sienta a la cabeza de la mesa. ¿Sí? Cuando yo prefiero 1000 veces una mesa redonda. Porque no hay una posición específica. Todos somos valiosos e importantes en esta mesa. Claro. ¿Sí? O sea, claro, eso es un tema, parecería un poco como superfluo, pero la realidad es que no. Porque me ha pasado que llego a casa de alguna familia y hasta me he visto en la necesidad de preguntar, ¿me puedo sentar aquí? Sí. Porque sé que hay familias en las que dicen, ahí no te sientes. Porque allá va fulanito o fulanita o la mamá, la abuelita, la no sé quién, que porque desde aquí ve la ventana y se entera de todo lo que pasa en el vecindario. Y entonces ese lugar está más protegido que nada, ¿no? Entonces, para mí, este asunto del esquema protector es de dos, ¿sí? Y más cuando hay crías. O sea, lo pongo muy en el terreno biológico, a propósito de la pregunta, y también lo pongo en el terreno muy natural humano del instinto. El instinto de supervivencia, que es básico, todos lo tenemos. Ahora bien, los roles también es dependiendo de lo que estamos provistos. Y a veces nadie se pone a reflexionar o a documentarse para entender, porque a fin de cuentas creo que aquí a quien hay que golpear es a la santa ignorancia, ¿sí? Todos estamos provistos de distintas herramientas. Y no es de que si el hombre o la mujer es más fuerte, es cómo las fuerzas de ambos nivelan la barca. Para mí ese es el gran reto a nivel de sociedad mundial. No es de ver quién tiene más misiles y un ejército más poderoso y quién es más inteligente en el campo de batalla. Colaboración. Es un sentido de colaboración, De empatía, es un ¿no? sentido de empatía, es un sentido Sí. de comunidad, es un sentido de familia, ¿no? Incluso ahorita casi todo mundo dice, hola familia, y aquí estamos familia y familia y familia. Ojalá que esto que se dice de manera verbal vaya calando hasta el tuétano de todos, ¿sí? Porque decir familia, quiero pensar que estás hablando a partir de la experiencia de lo que es ser familia. Y en la familia nadie queda fuera. Y en la familia todos tienen un rol importante. A nivel de desarrollo organizacional, vaya, quienes manejamos un poquito estas áreas, siempre jugamos con la figura de los engranajes en una máquina. Y el engranaje más pequeñito, o el más grande, o el que sea, se atora o se oxida y no gira. ¿Qué pasa? Deja funcionar. La máquina se para, Sí. ¿sí? Y entonces, para mí ese es un tema muy significativo. Más que estar buscando venganzas o revanchas de que porque históricamente, a ver, ¿por qué no vamos a la esencia de lo que es una mujer y lo que es un hombre? La mujer está provista para ser madre
y la naturaleza se lo ha regalado. Y la cría naturalmente se acerca ¿a quién? A la madre. Y entonces es muy posible que le dé más trabajo ir de casa, con Z, ¿sí? Y de allá es donde entra la labor del varón, del hombre. Y así sucesivamente, no me quiero poner ni romántico ni filosófico, no le quiero robar aquí lo correspondiente a Jordan, pero cuando entendemos esta parte evolutiva de organización y colaboración, es cuando empezamos a notar cuáles son las funciones que nos toca a cada quien. También está el cómo estás provisto según la energía que tú irradias, porque hay gente que es muy dominante, ¿no? Los roles de dominancia. Y no es un ejercicio de poder insano, a mi juicio. Es un juicio de poder que no está regulado y que no está equilibrado y mucho menos dialogado. ¿Cuánto también entre nosotros decimos, nivelemos la barca, ¿no? Que intervengamos todos, que podamos participar, porque se trata de nivelación. Y entonces hay gente que no tiene control de ese impulso, de ese instinto de avasallaje por agandallar, en otras palabras, Claro. ¿sí? Y se atrabanca y va y dice y es el buleador y siempre hay alguien que le da pena, que no se siente, no sabe cómo y luego lo abandonan. Y eso se vive en una familia, en la escuela, en el barrio, en las calles, en la empresa, en el trabajo. Y así podemos poner N cantidad de ejemplos, ¿no? Y creo que también esta primera parte de lo que mencionabas, de cómo la parte un tanto biológica, un tanto evolutiva, está a la par con otras cosas, sociocultural, económica, porque hay un modelo biológico en donde sí, casi en todas las especies es la hembra es la que se queda con las crías, pero en la realidad económica latinoamericana, de un capitalismo tardío, más del 80% de las familias tienen que trabajar los dos para sostener un matrimonio. Sí, claro. para La economía sostener del una hogar. casa, ¿no? Sí, claro. Y ahí ya no es tan viable que solo uno salga Ujú. y la mujer se queda. Bueno, ¿y ahí qué pasa, no? Ahí dejo de ser menos hombre porque ella sale a trabajar también, o ella es menos mujer porque está dejando a sus hijos. ¿Cómo jugamos con eso, no? ¿Hasta dónde es miedo, Armando? El dejar ese lugar de poder, Ese ¿no? rol, porque yo creo que es un rol, ¿no? O sea, digo, ¿Hasta sí, dónde es miedo? ¿Y miedo a qué? ajá, porque aquí hemos hablado de que otro instinto y sobre todo emoción es el miedo, ¿no? Miedo, sí. O sea, el miedo de que, ¿qué van a decir de mí? ¿Cómo lo van a tomar? ¿Cómo me van a ver? ¿Me van a juzgar? Y eso, pues definitivamente necesitamos cultivar y fortalecer mucho nuestra persona, ¿no? Y cómo nos paramos frente a X o Y situación. El miedo a perder un rol, ¿qué tan vigente sigue siendo en nuestra sociedad de hoy? ¿Tú cómo lo aprecias? Y sobre todo por la experiencia en los terrenos laborales en los que te has movido. ¿Cómo ves esto? Yo creo que sigue muy vigente porque es, si pierdo esto, ¿qué soy? Y sobre todo Ok. estos hombres que no se han detenido a hacer estos cuestionamientos. Yo estuve mucho tiempo trabajando en la Policía Federal. Ok. Y tú les preguntas qué eres, policía. O sea, Mm. ¿qué eres? ¿A qué te...? Y lo primero que un hombre de ese tipo hacía para referirse a sí mismo es su trabajo. Soy policía, soy proveedor. Y quitar eso es, bueno, y si no soy esto, ¿qué? ¿Con qué me identifico, no? ¿Con qué me identifico? Porque Sí. además no tengo una figura y me dijeron que yo soy el que provee, yo soy el que mantiene. Y creo que si el miedo está vigente, y a lo mejor ya no tanto como antes, pero es perder un rol. ¿Y a qué me voy a enfrentar? Bueno, ya que ya no voy a hacer esto, pero ¿qué sí soy? Y ahí el trabajo es, bueno, descubrir que ese es uno de mis roles. O sea, tengo un montón de cosas que soy hijo, soy esposo, soy amigo, pero en función de los otros, pero en función de ti, ¿qué otras cosas, qué motivaciones tienes tú, no? Y aparte ha sido como muy complicado, bueno, ahorita en estos momentos, y yo lo vi con la entrada de la presidenta, y no por tratar temas políticos, pero en el noticiero que me tocaba dar las noticias en la mañana, pues amanecimos con una mujer presidenta, ¿no? Y muchas de las personas ahí en el estudio, sin funarlas, me decían, llámale presidente.
Yo decía, no, es presidenta Conada, es la primera mujer presidenta. Pero seguimos como con estas mismas ideas de que la presidenta gobierna, pero con alguien atrás, que tiene que ser una figura de hombre, ¿no? Si no, no podría gobernar. ¿Por qué se siguen dando estos tipos de discursos, que creo que son discursos de odio, obviamente muy machistas, misóginos, pero de qué manera cuestionamos este tipo de prácticas que se siguen dando en la discusión pública? Creo que también parte mucho de esta parte en donde podemos, porque aparte es la primera mujer presidenta en Sí, este así es. país, ¿no? Entonces estamos como Digo, no es en la empezando. historia, ¿no? O sea, ha habido otros grandes ejemplos. Ujú, ujú. Pero aquí en México sí Aquí, está Sí, aquí en causando México, efecto. sí. estamos empezando a... Y además es eso, es ella, pero hay un montón ya de em, diputadas, de Así gobernadoras, es, y fue también. como un día amanecimos y ahora como nos enfrentamos a... Y esta es como una salida bien fácil, ¿no? Decir, bueno, sí está ahí, pero seguramente hay un hombre atrás. O seguramente hay un equipo de... Porque todavía cuesta el aceptar de Ujú. no, no hay nadie atrás. Y a lo mejor sí hay un equipo y son más mujeres. Sí, es que Sí, eso, claro. eso. Digo, y no se gobierna solo, Claro. aún sea hombre. O Sí, sea, claro, o sea, totalmente. pero viene ese tema de lo que ves, ¿no? Y de cómo te toca, ¿no? El juicio que surge. Armando, mencionabas que, bueno, leyendo tu trayectoria, en tu ejercicio profesional, te dedicas a la reeducación de hombres justamente en estos temas. ¿Cómo llegan los hombres, no? O quiénes son los que participan? ¿Llegan voluntariamente porque quieren crecer, quieren cambiar esta imagen y todo? ¿O llegan porque hay allá un tema obligatorio, ¿no? ¿Cómo se da este ejercicio? Es un poquito más la segunda parte, Sí. en donde estoy en un centro de atención que es parte del gobierno y ¿Del gobierno del estado o gobierno del del ayuntamiento? estado. Ah, ok, ok. Y sí, es justamente para hombres específicamente que han ejercido un tipo de violencia. Mm. 8 de cada 10 son hombres que son enviados con un oficio de un juzgado, un juez. Tienes que ir aquí como parte de una sentencia. Reparación de daño Ah, o ok. porque estuviste preso y además tienes que acudir a este centro como parte de... Entonces esos 8 casi siempre llegan desde este lugar de, pues me mandaron, pues tengo que, pues ir terminando, ¿qué me van a dar? ¿Cómo Sí, voy a sí, sí. comprobar al juez, al Ah, abogado que ya no soy violento? Me das mi diploma y, Ajá. y llego y ya dejé de ser violento. Sin embargo, están estos otros 2 que llegan y te dicen, oye, soy muy celoso, oye, me he dado cuenta que revisé el teléfono de mi pareja, oye, he tenido pesadillas porque mi novia se fue con tus amigas. Y ellos puedes trabajar desde un lugar distinto porque de entrada Tiene la voluntad. están ahí, claro. ¿no? Desde el quiero hacer algo diferente. No es que los otros no lo vayan a hacer, pero cuesta más picar esa piedra, ¿no? De, ok, sí te voy a dar un diploma si quieres al final, pero vamos a demostrar que te lo ganaste desde un lugar genuino, ¿no? Y en este centro, digo, para los hombres que nos están viendo, si alguien quisiera como abrir este espacio de diálogo, cuestionarse, revisar pues todos los constructos con los que ha crecido, ¿se puede acercar de manera voluntaria? ¿Cómo llegas, preguntas, te inscribes? O sea, ¿cómo se da esa dinámica, no? En caso de que hombres que nos estén viendo, que esperemos que sí, Sí. se quieran acercar a estos espacios. Sí, es un centro en el que tú puedes directamente llegar, pedir informes. Está en Juan Pablo. Ahorita si quieren les paso el teléfono, la dirección. Y tú puedes llegar como voluntario y decir, sí hay una línea muy particular que justamente es que se reconozca por lo menos como un hombre violento a cualquier nivel. O sea, violencia física, verbal, psicológica. Esta parte de los celos, pues es parte de esa violencia, ¿no? Pero también este hombre que no quiere que su mujer salga o que no quiere que use métodos anticonceptivos. O sea, cualquier cosa que tenga que ver con hay un tema de violencia, ahí está el centro. No pueden llegar, somos un grupo de 4 o 5 psicólogos y buscamos como, tratamos de dar a la brevedad. O sea, la carga de trabajo sí está como, o las agendas de pronto es, pero sobre todo a los voluntarios que
que tienes que captar en ese momento, porque si tú le dices, claro que sí, ¿te parece si vienes en Y no. En 6 noviembre? meses. En 8 años. Van a ir, ¿no? O sea, Cajón. entonces, a esa parte sí es como, ¿quién está disponible? ¿Quién puede? O sea, al menos para captarlo y veamos qué tiene que decir al respecto a esto, ¿no? Oye, me interesa muchísimo saber como que los testimonios, obviamente no compartirlos acá, pero ¿cómo has visto esa transformación? ¿Has visto hombres que llegan con cuestiones pues ya muy marcadas de violencia hacia su pareja y que han cambiado a través del curso? O sea, algún testimonio que pudieras dar acá para el podcast. Sí, hay muchos y creo que hay casos que tal cual, o sea, que llegan Sí, porque me sí. mandaron y porque estoy y porque no voy a hablar. Manejamos dos modalidades que son las sesiones individuales, pero también sesiones grupales. Y en las sesiones grupales escuchas y de pronto que ellos descubran que hay otros que están pasando por lo mismo o que están siendo eh, juzgados y reconocerse en otros ayuda un montón, o sea, Sí. ayuda un montón y de pronto una de las cosas que a mí me causó como sorpresa hace algunos años, casi cuando entré, fue que de pronto hubo unos en esta parte de los grupos que se hace un grupo de WhatsApp para mandar notificaciones, ¿no? Entonces, como que ellos hicieron su propio grupo fuera del centro Poco. para hablar de ellos y se veían y se quedaron, eran como una especie de hermandad. Mm. Y después hubo uno que dijo, Grupo de apoyo. un grupo de apoyo, pero hubo uno que en un momento dijo, yo puedo dar hoy como un tema, Órale. obviamente a Ah. través de ustedes, otra vez Wow, bien. como coachado, pero he estado estudiando esto por fuera y me gustaría decírselo a mis pares, ¿no? Y como, Wow. Oye, Armando, Ay, qué padre. la expresión clásica es voltear la tortilla o darle vuelta al comal, ¿verdad? ¿Has trabajado o te ha tocado tener experiencias con la otra versión de la historia en donde el esposo, el varón o el hombre es el agredido? sí, O sea, en esquemas, voy ampliando un poquito y también para que acomodes tus ideas. Este, em, definitivamente existen los matriarcados, ¿sí? Y donde ejerce mayor fuerza la mujer. No lo expreso en un terreno donde si es válido o no válido. Son esquemas, ¿no? Son prácticas que se van dando incluso a veces sin darte cuenta, ¿no? El famoso te cedo, decide lo que tú quieras, ¿no? Vamos a donde tú quisieras o lo que sea, ¿no? Eh, pero hay esquemas y modelos de vida intrafamiliares, incluso sociales y todo, en el que también está esa otra parte donde el hombre termina siendo violentado, ¿no? Y a lo mejor pisado, señalado, y bueno, tal vez es mucho menor o el porcentaje tal vez sea menos significativo o no tan grande, pero en las instancias en las que tú has estado involucrado, ¿te ha tocado algún caso así o también has visto o conoces experiencias donde se atienda este tipo de situaciones? ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces lo que se da más en el varón es ese desfogue visceral. El famoso estoy esperando el viernes o el sábado para echarme las caguamas, ¿no? O perderme porque ya me cansé, porque ya trabajé, porque ya hice, deshice y no sé qué. Y ese disque desfogue, ¿no? Pero la realidad es de que pues es un círculo vicioso, ¿no? Pero está la otra parte también donde siempre es exhibido, se le reclama, otra vez no hiciste tal cosa, otra vez llegaste no sé qué, de tal manera, y así sucesivamente. ¿Algo de esto en tu experiencia tienes conocimiento de casos así? ¿Se tiene instancias en las que se pueda trabajar este tipo de casos? o sea, como instancia tal cual ahí donde estamos nosotros en el centro de atención, pasa mucho,
Pero también pasa desde un lugar que hay que leer con pinzas, en donde hay hombres que aprenden a vender ese discurso, en donde me están Ujú. mandando a mí, pero la Agresora. agresiva fue ella. Sí. Yo me defendí. Yo solamente estaba, y de pronto parece como un speech que ellos no se conocen, pero Ok. muchos llegan con esta parte en donde... Y ahí hay que leerlo con mucha cautela, porque de entrada la violencia lo que tiene es que llega un momento en el que escala tanto que, por supuesto, es en dos sentidos. Porque a lo mejor yo uso golpes, pero tú gritas, pero yo insulto, pero tú avientas, pero yo ignoro, pero tú bloqueas. Y entonces la violencia, Ujú. a entenderla desde los lugares que hay, los dos lo podemos hacer. La gran diferencia creo que es esta que mencionabas, en donde sí está el foco más puesto en donde el hombre es el que ejerce, porque no es una regla, pero casi siempre el hombre es el que usa la violencia física. Y esa es Ujú. la que se ve, y entonces esa es la que de una u otra manera pues hay que atacar más, ¿no? Porque es directa. Sin Ok. embargo, sí hay en mi vivencia personal, bueno, de amistades, en vivencia profesional, en donde sí he visto casos en donde, hermano, sal de ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Ya no te conviene estar Así, allá. hermano, date cuenta. Así es. Claro, claro, claro. Armando, cuando se habla de estos temas, hay conceptos como que salen a relucir ciertas palabras y todo. Eh, Muchos de los términos que se utilizan cuando se aborda esto es masculinidades, ¿no? Sí, en plural. Y otras son los famosos micromachismos, ¿no? Para las personas que nos están viendo y todo, ¿esto a qué hace referencia y cómo podemos identificar estas conductas y la presencia de estos conceptos? O sea, masculinidad es como tal, o sea, teóricamente lo podríamos entender como todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? Como todos estos roles, como todos estos constructos que te nombran, que te sirven a ti para decir, soy hombre, soy masculino, soy viril, en función de lo que me han enseñado. Y masculinidades, lo decíamos, hay tantas como aquí hay 5, por ejemplo, ¿no? Y cada uno tiene este formato, este rol. ¿Qué tan dispuesto estoy a cumplirlo? Es donde también están esos tipos de masculinidades, ¿no? A grosso modo está como, pues, hay una que a lo mejor impera, que podríamos decir que es la hegemónica, Ujú. que es como este hombre masculino, este hombre que trabaja, proveedor, pero también es este hombre un poco más agresivo, este hombre que no suelta el poder. em, y pensar en los machismos creo que sería una de las partes que está dentro de esas masculinidades, ¿no? En donde no todos los hombres o masculinos son machos, pero todos los machos sí tienen un componente de masculinidad, ¿no? Ok, ok. De hecho, justamente antes de arrancar, platicábamos, ¿no? Y creo que eso me hace pensar que vamos avanzando. Sí. Platicábamos de que hace algunos años pues en la televisión podíamos ver programas de comedia, novelas y demás, donde pues era normal, era chistoso y demás. Y hoy por hoy los vemos y de repente dices, ay, hoy me está incomodando este tema. Uy, como que no debería no deberían de decir eso, ¿no? O, uy, ahí se metieron en un terreno medio espinoso, ¿no? Y bueno, no sé, la pregunta para todos, ¿no? Creo que el poder ser consciente y darnos cuenta y que te incomode, Ujú. Sí. pues es que creo que llevamos 2, 3 pasitos. Digo, nos falta mucho, pero ya llevamos 2, 3 pasitos para adelante, ¿no? Y también desde esto que tú compartiste, en donde ser este amigo, este hijo, este que incomoda, también es una manera de avanzar, porque sé que en el fondo esto que estoy diciendo está incomodando, no está gustando, pero alguien lo tiene que decir en voz alta. Sí, Claro. definitivo. Y ese es un gran avance, ¿no? Es decir, porque me puedo seguir quedando callado y puedo seguir siendo como el favorito de la familia, o puedo decir, oye, ¿y alguien ha cuestionado a mi tío por esto que hace? O alguien... Sí, totalmente. Fíjate O que incluso chistes, ¿no? De repente el Sí. tío hace el chiste a la Sí. tía, no sé qué, que Ajá. ves que es súper incómodo y voltear a ver así como, güey, o sea, ahí ya vas a empezar. está Sí. fuera de lugar, ¿no? Sí. Y se Fíjate- quedan... Con esto y ya vamos a las preguntas. Ya vamos a la parte Sí, interesante. fíjate, Fuertes. con esto que acabas de expresar, Juan Carlos, yo siempre he sido muy crítico y si hay alguien de la familia y de mi círculo de Van a amistades, empezar a eliminar del sí, Facebook. me van a decir, no, este güey ya nos está quemando, ¿no? Pero yo siempre digo
a mí me molesta que normalicemos que digan, es que él es así. Ah, sí, Híjole, a mí me patea, pero ay, donde más me duele, ¿sí? Es que como siempre ha sido así, ¿y por qué carambas permitimos que sea así? claro. Sí. O sea, de verdad, a mí me enoja ese tema. Y es que es su carácter. No, pues hay que modificarlo. Porque yo tengo que modificar mi carácter por tu bendita neurosis o por tu forma de ser. Oye, no. Entonces, sí, yo estoy a favor, ¿verdad? Yo estoy a favor que cuestionemos. Las familias crecen en la medida que se abren los temas. Sí, que se cuestionan. Toquemos los temas. Sí, sí, sí. ¿verdad? Para mí eso es básico. Duele, pero nada como vivir en la libertad y en la mayor integridad. Armando, pues te platico, una de las dinámicas que ya es una tradición en nuestros episodios es justamente responder preguntas incómodas, ¿no? Aquí Ok. tengo una tómbola con algunas preguntas que están relacionadas con el tema. Tiro a Nemo. Normalmente siempre los pongo Sí, es una encrucijada. en apuros porque no lo saben, de verdad, no está planeado, no han leído previamente las preguntas, incluso a mí se me olvida también, a mí me toca también Y se responder. quema solo. Y me quemo igual y me disparan el pie, pero bueno. Entonces, aquí tenemos y pues obviamente como nuestro invitado. Y el primer también invitado, vas a- ¿eh? El Aparte primer eres invitado. eres el padrino de invitados. Sí, porque eres el, sí, sí, el sí. honor. primer invitado Así es, así es. de, Gracias de por el nuestro honor. podcast. Así que, pues, vas a tener el honor de empezar la ronda de las preguntas. A ver, Ok. saca la que gustes y la compartes. A ver cuál te tocó. A ver, luego se pone muy profundo, Juan Carlos. Así que Sí, no puedo contestar esto. siempre uno hace esa cara cuando ve las Sí. preguntas de Juan Carlos. Ay, brother. ¿Por qué me tocó esto? ¿Por qué me tocó? ¿Cuál fue la primera vez que sentiste que alguien esperaba algo de ti solo por ser hombre? Ajá. O sea, seguramente muchas, pero que yo recuerde A ver. ¿Cuál fue la primera vez que sentiste que alguien esperaba algo de ti? Sí, definitivamente, o sea, el sentir que mi papá esperaba algo de mí. En primera, porque soy el primer, bueno, tengo una hermana mayor, pero soy el primer hombre. Y además soy el primer, a nivel por parte de mi mamá, el primer nieto hombre. Vengo de puras, que son primas, como 4 o 5 antes que yo, y entonces era como el primer hombre de la familia. Y yo creo que sí fue desde ahí de decir, híjole, que nadie te lo dice, no sabes que es como una carga o no sé, Sí, claro. pero fue directamente con mi papá de, híjole, ¿qué espera este hombre de mí? Porque aparte él sí era como que, y me llevaba al fútbol y me llevaba a un montón de lugares que yo decía, yo no sé si quiero estar aquí. Claro. O sea, y me hablaba de temas que yo decía, yo no sé si yo quiero hablar de este tema. Y fue como pues por un lado un desencuentro de seguramente te voy a terminar decepcionando, ¿no? Uy, Uy, qué duro eso. acabas de mencionar Sí. una frase fuerte, ¿no? Te Pero voy a creo que es terminar muy común, decepcionando. ¿no? O sea, Sí, y sí. muchas veces cargamos con eso, ¿no? A lo mejor te voy a decepcionar si no soy Lo que esperas que lo sea, que ¿no? esperas esperas, que, sí. que Es muy sea, fuerte, ¿no? pero también yo creo que, y eso ya como en mi análisis personal, o sea, yo en el diván, no yo enfrente. A ver si es necesario y es bien hasta sano decepcionar al otro. Sí, totalmente. Ah, sí, claro. sí. Claro. Para encontrarte a ti mismo. Sí, claro, ¿no? Ah, Jordan. Hablaste, me así que te toca. toca. Ay, sí. El pechito, Ah, así que sí, te es. toca. Siempre he mostrado el pechito de Ah, Jordan. sí. Es que es el rating. Ya nos dijeron, ¿verdad? Es el rating de... ¿Qué conversación entre hombres hace falta tener con más frecuencia? Wow. Pues yo diría que filosóficas. Filosóficas para mí. ¿Tú crees que esas pláticas nos acercarían o nos mejorarían como, independientemente de hombres, como personas? 100%. No, sí, 1000%. Creo que cuando a cualquier tema y vas profundamente buscando la verdad, no buscando ganar el argumento, sino buscando la verdad. Cuestionarte, ¿no? Ajá. Siempre vas a llenarte. A llenarte y llenándote tú llenas a los demás. Buenísimo. Muy bien, muy bien. Estimado Vas, primo, Juan Pablo, ahí voy. vas, A ver, Juan Pablo.
Viene de Ay, aquí me están jalando los. la jaula Los de Nemo, audífonos. A ver, que ya no está Nemo. a ver, ¿qué te toca? ¿Qué te toca? A ver, Veamos. ¿esas son dos o una? Creo que es una. Pues si no Aquí contestas las tienes. dos. Sí, no, pues de Si una agarras Me he las dos, hecho toda- te echas las dos. No, sí es una. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que no podías mostrar cómo te sentías? Wow. Uy, ¿cuándo fue la última vez? Porque a mí esto, creo que en muchas ocasiones me he tragado el expresar cómo me siento. Eh, Aprendí a trabajar el que no me afecte y por no incomodar o por no generarle una carga a las otras personas, me lo he quedado, ¿sí? Pero después de un tiempo, sí he podido em, tocar los temas, aunque genere incomodidad, como expresabas hace un rato, Armando. ¿Cuándo fue la última vez? Creo yo que cuando falleció mi mamá, porque se me juntaron algunas situaciones en ese momento y me sentí en un momento muy exigido Ujú. de que, aunque ya era inminente la partida de mi madre, em, como que tenía yo que seguir fluyendo. En algún momento así me sentí en mi contexto. Y, y volví a experimentar lo que cuando me pasó al fallecer mi papá, que no podía yo llorar. Y eso me generó mucho pesar. Um, Incluso recuerdo que cuando falleció mi papá, yo estaba muy, muy, muy chavillo. Una prima que sé que lo hizo sin dolo, porque también son esas expresiones, Mm. eh, digamos, normalizadas. En mi casa éramos mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Solamente somos dos. Y mi prima, cuando bajaban el féretro de mi papá, dijo, ahora te toca ser el hombre de la casa. Sabía que ibas a Uy, decir Sí, eso. sí, sí, Y sabía. yo, uf, en ese momento yo, tan me marcó, fue tan significativo es que yo hoy, tantos años después, lo sigo teniendo presente, Claro. ¿sí? Y esa expresión de, ahora te toca ser el hombre de tu casa, y yo, ¿qué Ponte toda esa significa? carga, ¿no? Esa Sí, responsabilidad. y es una carga inconsciente, ¿eh? Sí, sí, O sí. sea, se los digo Sí, con sí. todo conocimiento y causa, porque eso lo he trabajado muchísimo, lo he llorado tremendamente y ha sido una paz. Y son de esas cosas que construyen a uno. Pero la mecánica de estas expresiones son totalmente inconscientes. No es de que todos los días digas, sí, ahora soy el papá, no, ahora soy el Sí, jefe ahora de la soy familia. este. O sea, nunca te pasa eso. Pero en tu actividad, Sí. en tu proceder y en tu mentalidad está el que tengo que ver por mi mamá, tengo que ver por No mi tengo que llorar hermana, frente a la no gente, puedo ¿no? llorar, ¿verdad? O tengo que mostrar mucha fortaleza, pero ¿qué es fortaleza? ¿No? Y bueno, me puedo echar aquí todo un verbo. Eh, y entonces cuando fallece mi mamá, yo pasaba en ese momento por un trance muy particular desde el entorno laboral y obviamente estaba todo el fenómeno de la pandemia, ¿no? Que afortunadamente, bueno, tal vez no es la palabra, ¿verdad? Pero mi madre no fallece por tema de COVID, ¿no? Sino por asunto ya que ella traía una situación de salud de años atrás. Eh, eh, ya era yo papá. En ese momento mi pequeña pues era muy chiquilla, ¿no? Estaba todavía el tema de que no puedes salir y toda esa incertidumbre, esa inseguridad que generaba el tema del COVID y todo esto. Y en algún momento me sentí así, que como que no podía yo sentir el dolor de la partida de mi madre. Y en un momento hasta lo dije, ¿no? Es que se murió mi mamá, dije.
No se murió mi tía, no se murió mi vecina, no se murió, o sea, fue mi madre, ¿no? Y aunque ya sabía que se iba a ir, porque ya su situación era que ya iba a concluir su vida aquí en este mundo, pues no es nada más así porque sí, ¿no? Y, y fue un momento muy crudo, ¿no? Para mí. Creo que fue la última ocasión que tus pinches preguntas. Pero sí, Ya tengo sí, miedo, güey. va por ahí. Yo tengo un Y que chingo de además miedo. creo que en esta segunda pérdida, de inmediato se revivió esa Sí. frase de ser el hombre, ¿no? Sí. Y te dije, sabía que le ibas a decir porque me pasó. Sí, claro, Me es pasó que siempre te exactamente lo dicen eso. mismo, o sea, yo era pues, un chavo, era adolescente cuando falleció mi papá. Y en mi caso fue un tío, que yo estaba, pero además yo ya lo traía aquí, de que ya iba a llorar. Y estaba justo en eso cuando mi tío me volteó y me dijo, nada más acuérdate que tú ya eres el hombre de la casa. ¿no?". Y fue como, Es terrible ahora eso. trágate de sí. ese llanto. Y estaba mi mamá, mi hermanito, y fue como, y aparte si te lo compras. Y yo decía, pues sí. O sea, y me hice un montón de ideas de cómo voy a sacar todo esto adelante Sí. Y reprimirte y todas las reprimirte un emociones, buen. ¿no? Y curioso, porque también la gente te voltea a ver y hasta con los que estás te ven así. Como el sucesor. Tú eres el sucesor. Sí, eres y, el ay, sucesor. y Como yo una esto lo experimenté. monarquía. Sí. De alguna manera, insisto, inconsciente. Es en la práctica del día a día. Y se da. Bien. Así Ernesto, es. te La mayoría toca. después de tantas preguntas Ya fuertes. no quiero mano. contestar. Ya me gastaron. Ay, a ver qué me pusiste, Juan Carlos. No sé, cortita, pero Pero poderosa. Pero poderosa. ¿Qué Chiquita. parte de ser hombre disfrutas más? Ah, bueno. Está no, leve. es incómoda. Fin, Sentadito desde el privilegio. Y tan pronto Ernesto. Sentadito desde el privilegio. Me pone unas fuertísimas que me hace llorar. No, yo creo que la de redescubrirme, la de reeducarme constantemente, la de tener la oportunidad de siempre cuestionarme muchas cosas de ser hombre. Creo que, pues yo a muchos lo conocen, ¿no? Pero mi búsqueda de hablar de estos temas fue a través de una situación difícil en la que yo ya quería tomar, pues, la decisión de no estar aquí en este terreno, en esta vida. Y fue a partir de esa búsqueda de ayuda, de encontrar espacios en los que los hombres pudiéramos hablar acerca de nuestras emociones, el que me pude liberar. Y hoy por hoy puedo decir que estamos aportando algo como comunidad, como todos, y gracias también por venir a hacer estos mismos cuestionamientos. Y creo que lo que más disfruto es siempre buscar ayudarle a los hombres a que expresen su sentir y que nunca se queden callados, porque ese quedarse callados puede hacer que ya no estén con nosotros en esta tierra. Así que hay que cuestionarlos mucho. A ver. Tú, de veras, ya me estoy quedando con la... Gracias, eso es todo. Sí. Ok, vamos a la última. Viene. A Nos ver, tocó fuerte, potente. Bien. ¿crees que hoy es más difícil o más fácil ser hombre que hace 30 años? Órale, te tocó la de los Y 30 contigo está años. perfecto. Ah, me tocó Es más, la dos. pueden En los preguntarse hace 70. Más, creo que hablar de fácil o difícil, creo que es diferente. Diferente porque en cada una de las épocas tiene su grado de dificultad, sus retos y todo. Quizás hace 30 años el cargar con ser, como mencionabas, ¿no? El jefe de la familia, el proveedor, el que tenía que llevar el sustento al hogar y todo, que ahorita se ha cambiado un poquito ese rol o esa imagen que tenemos, pero también estamos ante un reto. Ante el reto de que ahorita estamos en una era de que quieres ser mejor persona, la información acá está. Entonces, si quieres crecer y todo, quieres ser un mejor hombre, una mejor persona, pues sabes dónde está la información, ¿no? Ahí ya depende de ti y eso también se vuelve un reto, ¿no? El tener, ok, a lo mejor hace 30 años no sabíamos o no existían estas pláticas, estos cuestionamientos y todo, pero ahora ya. Entonces, ahorita el reto o lo difícil es acércate, genera estas conversaciones, lee, prepárate, acércate a esos grupos y demás para cuestionarte, para deconstruirte, para ser una mejor persona y un
un mejor hombre, creo. Excelente, Ajá. hermano. Muy bien. Pues Wow. vamos ya cerrando porque ya, Sí, ya estamos sí. sobre el tiempo. Armando, si alguien de las personas que nos está viendo quisiera acercarse para llevar un proceso contigo, tú trabajas la parte privada Sí. como consultas, ¿dónde te puede ver? ¿Dónde te puede contactar? ¿Cómo puede acercarse para trabajar contigo? Bueno, me pueden buscar en Facebook, que es donde tengo como un aspecto más profesional, tal cual como Armando Arribillaga, o me pueden escribir a mi WhatsApp. Podemos compartir después el número personal, lo Ujú, podemos sí. poner en Sí, claro, ahí. ponemos Joel luego aquí. nos ayuda con la edición. Sí. Edición y ahí Ahí va a estar. para poner el número. De todas maneras, cuando compartamos los reels y el Claro. contenido, pues ahí ponemos Y en la igual información tu- del episodio, pues, pues sí, los totalmente. ponemos datos ahí igual, los, claro. los, Ok. los datos y demás. Armando, algo con lo que quieras cerrar, con lo que quieras compartir, ¿Con qué te quedas también de con esa qué te sesión? quedas también. Pues se los dije al inicio fuera del aire, ¿no? Que parecía que se conocen desde siempre. Y lo compruebo, de verdad. Y creo que es bien importante estos espacios en donde puede hablar entre hombres sin lo que hemos dicho hoy, sin esta máscara, sin el qué va a decir el de al lado, Sí, qué sí. va a pensar, cómo le voy a demostrar que una cosa que ocurre mucho a nivel club de Toby, ¿no? Como el, voy a tener Ujú. esta máscara y no voy a mostrar porque qué tal si el otro está buscando este lado mío vulnerable para atacar y descubrir que no, o sea, que los hombres también pueden hablar de todos estos temas, ¿no? Y ustedes, Excelente. chavos. Gracias. Jordan, ¿con qué te quedas, querido? Pues quizás estoy pensando en que esto se puede ampliar, esta conversación que tenemos ahorita, por ejemplo. Siempre me pregunto de dónde viene todo este asunto, por qué pensamos así, por qué somos así, pues por qué nos está costando evolucionar como hombres y como especies a llegar a ese punto donde se siente bien. Y quizás quisiera ir un poco más atrás y ver si tiene algo que ver con el darwinismo de la supervivencia del más fuerte, ¿no? Si estamos condicionados por nuestro entorno material antiguo desde hace mucho tiempo a competir. Que el hombre tiene que ser fuerte, pam, 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 en vez de la colaboración, ¿no? Quizás hay algo que todavía nos falta encontrar para quizás atacar esta situación y que se haga más fácil para un hombre ser hombre, o sensibilidad y ese tipo de cosas. Excelente. Juan Carlitos. Pues yo definitivamente con lo que me quedo es con ganas de saber más. Sí. O sea, yo creo que, o sea, fuimos ahorita así Sí, a penitas sí, y un apenitas. pequeño Embarradita. acercamiento, pero creo que el tema nos puede dar para mucho más, para aprender muchísimo, muchísimo más. De hecho, cuando quieras regresar de verdad, a platicar, invitadísimo. Ustedes Armando, invítenme yo. esta es tu Sí. casa, de Muchas verdad, Sí, cuando quieras claro. venir a compartir y todo. Nosotros encantados justamente Sí, sí. de aprender, ¿no? De querer saber más y justamente con eso me quedo, ¿no? Con la espinita de, bueno, creo que hay mucho más para hablar del tema, ¿no? Mucho más. Y Yo creo que más. me quedo muy, muy agradecido. O sea, agradecido creo que es la palabra. El poder compartir con alguien que ha tenido tantas experiencias, que es alguien, un referente, ¿no? En estos tiempos y sobre todo abrir la conversación porque lo que estamos hablando ahorita, pues lo van a ver montones de gente. Ojalá todos se suscriban y nos puedan seguir, pero que de verdad que esto se difunda mucho. Es un conocimiento de mucho valor y creo que no solo va a ser este único espacio donde podemos compartir. Ojalá esto lo podamos llevar a las universidades, a otros espacios importantes para fomentar el diálogo y pues te vamos a invitar ahí para que estés con nosotros. Con mucho gusto. Sí, sí. Primo. Híjole, yo me quedo con muchos aprendizajes, con cosas que sé que existen para la ayuda de las personas, ¿no? Y también me quedo y ratifico la importancia de hablar, del no tener miedo a abrirse. Posiblemente no tocamos todos los casos exactos, ¿no? De lo que vive cada hombre, cada persona hacia dentro de su casa, de su interioridad, ¿no? Pero lo que tú vivas, definitivamente anímate a abrirte para que se empiece a limpiar, ¿no? A purificar y que sigamos construyéndonos. Definitivamente
la vida es muy bonita cuando se ve en ese sentido, ¿no? De construcción, de aprendizaje, de sensibilidad, y creo que eso vale mucho la pena. Perfecto, pues ya llegamos al final, nos despedimos, les agradecemos su atención una vez más, agradecemos sus comentarios, por favor nos ayudan muchísimo ahí dándonos like, compartiendo, siempre me falta uno, Suscribirse. like, compartir y suscribirse. Y comentar. Y comentar. Comenten. Háganos llegar sus comentarios, críticas y todo. Y nos vemos en el siguiente episodio de Cables Cruzados. Perfecto. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Bye bye. Bye.